Pues hoy es la cuarta tarde, el cuarto paseillo de cierre de mercados en esta Feria de San Isidro 2026 en la Plaza de las Ventas. Aquí llegamos con la idea de conocer un poquito más el mundo del toro como generador de riqueza. Sabemos de sobra por aquí que resulta poco ameno hablar de números, hablar de porcentajes, hablar de rentabilidades. No tardamos para nada en esquivarlos y guiarnos más, gracias a Gonzalo, bienvenida, nuestro director de Lidia, guiarnos más por los aspectos artísticos, los placenteros, los estéticos del acontecimiento, ¿no? Más por ello que por lo que convierten a toda actividad humana en algo mesurable en dinero. Y puede que los toros no sean economía, no están diseñados para que cada eslabón de la cadena del sector se mueva por ese fin último de generar beneficios. No, los toros, y esa es una de las conclusiones que nos llevamos, son ese romanticismo cultural tan profundo, tan lleno de verdad, que no pueden evitar dejar una gran huella económica, casi como un accidente necesario, pero también imprescindible, porque incluso en tiempos tan despersonalizados como los actuales, la verdad vende. Y vende mucho. Gonzalo, bienvenida, responsable del Séptimo Toro, espacio de información taurina de Radio Intereconomía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues la verdad muy contento, estoy muy contento de que en Radio Intereconomía pues sigamos hablando de toros más allá de los domingos en el programa taurino de la casa, y sobre todo pues que se haga en el marco de la Feria de San Isidro y en esta Plaza de Toros de las Ventas. De la cual, de esa feria, ya estamos enfilando la recta final. Pues sí, Javier, este fin de semana vienen acontecimientos como los 6 toros en solitario de Borja Jiménez, la corrida de Vitorino, también ya para el próximo domingo la beneficencia, pero atrás quedan pues tardes de muchísimo interés, que si quieres luego analizamos un poquito de manera pormenorizada, muchos triunfos, algunas polémicas y luego con un número alto de toros que han embestido durante la feria, lo cual pues favorece el espectáculo y de alguna manera da sentido a que todo el público que ha venido, que estamos hablando de más de 500.000 de personas, pues que lo han pasado en grande y que han visto mucho contenido. Más de 500.000 de personas en esta plaza. Ciclo con muchos triunfos, con esas polémicas, con esas sorpresas. Luego entramos en detalle, Gonzalo, pero más de 20 orejas. Estos son muchos en comparativa con otros años. Sí, recuerdo hace pues a lo mejor 13 o 14 años un San Isidro que hubo 3 orejas en 20 y tantos festejos. Bueno, pues quiere decir un poco también el momento que está viviendo la fiesta, ¿no? De alguna manera la llegada de un público nuevo que valora, que se sorprende y que de alguna manera premia con generosidad a lo mejor algunas cosas que antes no se premiaban tanto. Por otro lado, el buen nivel ganadero que permite faenas importantes y que se emociona al público. Y por otro lado, pues también esa renovación del escalafón que está permitiendo que muchos toreros pues tengan activa esa ambición para ocupar los primeros puestos del escalafón y en esa bueno, pues en esa vorágine pues se corten muchos trofeos como premio a actuaciones, aunque también los veteranos están defendiendo su terreno, porque ahí está el caso de Antonio Ferrera, sí, de Diego Urdiales, toreros de más de 20 y tantos años de alternativa, o el propio Talavante, que sí que cumple 2 décadas de alternativa y han abierto los 3 la puerta grande. La veteranía, ¿no? Diciendo o recordando aquí también estoy yo. Completamente, sí. De alguna manera, bueno, pues quieren seguir ocupando ese puesto que tienen en las ferias y es muy importante. Al final, lo decíamos hace unas semanas, el mercado taurino, bueno, pues son valores, muchas veces los toreros, que van cogiendo valor en función de sus actuaciones, también en función de la cantidad de gente que llevan a la plaza, del aforo que son capaces de concentrar en una tarde. Y bueno, pues todos los toreros aspiran a mantener ese interés artístico por un lado y también ese interés público de llevar mucha gente. Gente y de la buena, la que hemos estado y nos ha estado acompañando en estas 4 tardes que cierre de mercados, ha estado presente en este ciclo isidril. Nos presentas ya a nuestros invitados, Gonzalo. Contamos con Mariana Gasset. Muy buenas tardes, Mariana. Hola. Editora de libros de arte. Cuentas con 2 obras dedicadas a la tradición de la ganadería de Lidia. Eres propietaria de la editorial Verso Suelto, ¿no es así, Gonzalo? Sí, la verdad que es un gran fichaje para el mundo del toro que Mariana,
que es una gran editora, pues haya dedicado con esta generosidad 2 obras imprescindibles para cualquier aficionado a los toros. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, no sé si merecida, pero en cualquier caso estoy encantada de estar aquí con vosotros. Lo que puedo aportar. Sí, Mariana, ¿cómo surgió la idea de mirar al mundo del toro y además de esta manera tan romántica de la historia del toreo vinculada al campo? En la editorial anterior en la que yo trabajaba, yo estuve 18 años trabajando en este mundo del libro ilustrado antes de fundar mi propia editorial Verso Suelto. Y yo empecé con una colección de libros de fotografía antigua de finales del 19 y principios del 20. Y es una colección que nació siempre muy vinculada a temas de campo y de caza. Y ahí saqué 2 volúmenes también que se llamaban Recuerdos del Campo Español, donde hacía un recorrido por distintas fincas de España, que eran fincas privadas, públicas, ganaderas, de labor, de alta montaña, de sierra, de montería, o sea, un poco, vamos, eran mucho más generales. Y lo presenté en Sevilla y me lo presentó un buen amigo que es Eduardo Dávila Miura. Y me dijo, Mariana, estos libros están muy bien, son preciosos, pero tienes que hacer uno que sea solo de Bravo. Entonces tardé un poquito más de lo que yo había previsto y en cuanto ya monté mi propia editorial, como yo me había quedado con esa idea en la cabeza, pues de hecho han sido los proyectos con los que he debutado, vamos, con mis primeros libros como editora independiente. Si son recuerdos del campo, serán buenos, ¿no? Si son del campo, son buenos, per se, por naturaleza y por definición. Eso es así, totalmente. De hecho, un poco, o sea, mi vinculación al mundo de los toros, pues viene por recuerdos, ¿no? Yo he pasado mi infancia en el campo de mis abuelos, todas mis vacaciones, en Lora del Río, lindando con Zahariche, con los Miura, con lo cual todas estas faenas, que era un poquito la idea o el objetivo que yo quería reivindicar en estos libros, ¿no? Era poner en valor todo el trabajo que se hace antes de la llegada del toro a la plaza. Todo lo que son tentaderos, herraderos, todo eso que muchas veces pues, quizá pasa inadvertida, ¿no? La gente se queda con la fiesta, con el espectáculo, con lo que hay, pero quizás no todo el mundo sabe todo el trabajo previo que hay y bueno, creo que sí, como era algo que yo conocía, aunque sea así por vecindad, pues fue lo que me impulsó a poner en marcha estos proyectos. Tienen desde luego vinculación los invitados que nos has traído todas estas tardes con el mundo taurino, con la fiesta nacional, y también es el caso de Luis Madero, doctor en pediatría. Ya estuvo con nosotros por aquí el año pasado. Luis, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado. Luis es presidente de la Peña Los de José y Juan. Han cumplido 75 años. Luego nos preguntas cómo funcionan las peñas taurinas. Es miembro además del Consejo de Asuntos Taurinos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, además es muy buen amigo de esta casa y Luis, bueno, pues hace una labor como embajador de la fiesta en muchos ámbitos, y una parte bonita que también me gustaría tocar, además de ese 75 aniversario de la Peña Los de José y Juan, que es una peña muy curiosa porque tiene un número clausus que es 50 personas. Solamente es un cargo, digamos, el ser socio que se hereda de manera familiar, y es una tradición muy bonita que también se vincula a los libros de Mariana, ¿no? Esas tradiciones que hay en el campo, en el toreo y en este caso en la ciudad, mirando de alguna manera también al toro bravo. Y Luis, además de eso, preside la Fundación de Oncohematología Infantil, de la investigación de oncohematología infantil, y recibe a través de esta fundación unos fondos todos los años de parte del mundo del toro, especialmente del pueblo de Villaseca de la Sagra, que organiza una corrida de toros todas las primaveras para ayudar a la investigación del cáncer infantil. Por lo tanto, él también conoce la economía del toro desde un punto de vista social y de apoyo a la ciudadanía. Coordinando esas iniciativas, ¿no? Para que toros y medicina, Luis, se den la mano. Sí, yo tengo que estar agradecido al mundo del toro porque ellos desde hace mucho tiempo, no solamente de Villaseca, sino otras actividades, pues siempre han repercutido económicamente para que
los niños que yo me dedico a tratar, los niños que tienen cáncer, pues se puedan curar. Estamos muy cerca de la curación de los niños con cáncer y desde luego el esfuerzo económico de la sociedad civil es la que va a determinar que los niños se puedan curar. Por eso yo, además de mi afición, mi pasión por los toros, el agradecimiento es absoluto. También tengo que decir que, bueno, afortunadamente ya he venido muchas veces a la sala de Antoni Bienvenida, pero siempre que vengo a esta sala tengo el profundo respeto para Antoni Bienvenida, que fue uno de los ídolos o el ídolo de mi abuelo. Y mi abuelo fue la persona que me introdujo en este mundo hace muchos años. Yo siempre tendré un recuerdo para mi abuelo y también un recuerdo para Bienvenida. Y en este sentido se ha juntado alguna vez, como muchos años después, tengo una relación excelente, casi de abuelo con nieto, con Gonzalo Bienvenida, pero ha cerrado un círculo que para mí es muy interesante. Y sin querer hablar yo nada más, si puedo, Claro. que es una postilla de lo que ha dicho de por qué viene tanta gente, por qué ha habido tanto por qué ha cambiado tanto. Pues ha cambiado porque la tauromaquia en la segunda década de los años 2000, el año 2012, 2013, 2014, empezó una tormenta maligna, una tormenta vinculada de una manera social. Hubo gente que quiso vincular los toros a hacer un relato, que dicen ahora, un relato antitaurino. El que era, poderío de la narrativa. bueno, tú lo has dicho. Somos esclavos bueno, yo muchas veces. Sí, yo escucho a otros que dicen lo del relato, que me Sí. con perdón. Sí. Oye, en la normalidad, el relato tocó muchas partes. Tocó una parte, digamos, de la sociedad civil, quitando todo tipo de prebendas o de situaciones a aquellas personas que podían aportar algo económica o socialmente a la tauromaquia. Empoderaron de alguna manera al animalismo y al benacer animal, que no era real, sino que era ficticio y que también estaba fundado económicamente. Y además de todo eso, polarizaron absolutamente lo que es la convivencia de muchos españoles que nos gustan la tauromaquia. Y encima de eso, la tormenta perfecta se cerró a primeros de los años, en el año 2020 exactamente, cuando apareció la pandemia del COVID, que determinó que económicamente la fiesta de los toros tuviera unas pérdidas muy difíciles, por decirlo, iba a decir muy jodidas, muy difíciles. ¿Vale? Como todo era bastante injusto, afortunadamente, gracias a muchos motivos que nos llevaría para discutir mucho tiempo, en 4 o 5 años esto ha cambiado. Ha cambiado porque la polarización en los toros ha sido menor, porque la tradición de la defensa de abuelos a nietos, a jóvenes que vienen, por desgracia, todavía sin saber mucho, pero dejarlos, ya aprenderán. El bienhacer animal es distinto y la pérdida de polarización de algunos partidos han determinado que la tauromaquia, una vez más, pues ha resultado triunfante. Y ese es el resultado de no sé cuántos llenos, 11 o no sé cuántos llenos en la Feria de San Isidro, mayor número de abonos, plazas que se inauguran y pasión y diversión para muchos de lo que realmente nos gusta y que durante un tiempo unas personas han intentado hurtarnos. El resultado final es esto que viene ahora. Da una satisfacción absoluta que nietos de amigos míos tengan la misma pasión que tengo por los toros o que tenía yo hace 50 o 60 años. La verdad es que estoy encantado. Luis, precisamente en esa renovación que está viendo en la propia Peña de los de José y Juan, que es de las clásicas, de las señeras, de las más importantes de Madrid, también hay una renovación y se ve un espíritu joven bonito, ¿no? Sí, lo has dicho tú antes. En esta peña, la Peña de José y Juan, digamos que si se ha mantenido inalterable en muchos puntos, ha sido por varios puntos. Uno, probablemente por la independencia, independientemente de la situación política, y también por la tradición de poder comunicar, de relacionarse entre los socios y la tradición de los que más saben explicarle a los que menos saben cómo es la tauromaquia. Y ahora lo que vemos es la necesidad de que por desgracia somos personas mayores, pues hay que abrirse a algunas circunstancias. Desde luego hay que abrirse a razones de género. No tiene ningún sentido que haya mucho más chicos que chicas. Y de hecho ya vamos integrando a todas las que
a las chicas, a las señoras que ellas quieren. Y también, como no, a los jóvenes. Y si por los estatutos o por algunas circunstancias no podemos, pues lo que estamos pensando es en hacer una sección de gente joven. Que gente joven quiere decir de 18, 19 años, que participen de la misma sustancia gris que tiene la fiesta, la peña, que no es otra que la defensa de la integridad de los toros. Si los toros son íntegros y clásicos, esta será una fiesta que será imperecedera, sin lugar a dudas. Me ha enseñado antes Mariana su libro, y es que si tú lo ves, tiene la belleza de fotografías y textos de principios del siglo XX. Pero es que perduran, son actuales. Tú los ves y son exactamente lo mismo que lo que nos gusta en el siglo XXI. Y eso los chicos jóvenes de 18, 19, 20 años es lo que van persiguiendo. Es nuestra obligación ser capaces de comunicar y transmitir esta tradición. Sí, Mariana, es que esa tradición está perfectamente reflejada y hablamos de José y Juan, de Joséito el Gallo y Juan Belmonte, que fueron los inspiradores. Eso iba a apuntar. ¿Verdad, Javier? Pues, fueron los inspiradores de esta peña taurina por la admiración absoluta y por a lo mejor la no necesidad de estos aficionados pioneros de tener que elegir entre uno y otro, ¿no? Dos figuras tan complementarias. Pero qué vinculación tan grande, ¿verdad?, tienen las grandes figuras a las ganaderías y cómo se refleja también en estos documentos históricos. Absolutamente. Yo iba a apuntar en línea con lo que estaba diciendo el doctor Madero, que a mí una cosa que me llamó mucho la atención, como yo tenía estos libros anteriores publicados del campo español en general, pues una cosa que me llamó mucho la atención es algo que me dijo el marqués de Salvatierra, que es que quizá sea en el campo bravo donde menos se nota ese transcurrir de 150 años, ¿no? Así como a diferencia de que tú ves campos de labor o donde, claro, llega la mecanización, bueno, que decir que hoy van con drones, ¿no?, con tractores, con no sé qué, otros con mula, pues quizá en el campo bravo las estampas que se ven en este libro, pues salvo por la vestimenta, son, vamos, las sigues viendo hoy, yo las sigo viendo desde luego en mis vecinos de Zagariche, ¿no? Entonces eso es muy impresionante. Y en relación a lo que me dices de las figuras del toreo y la relación tan estrecha que habían, bueno, a mí me han llegado a contar, como yo he tenido la suerte o el privilegio de poder viajar a casi todas de las ganaderías y estar con ellos, que sin duda es el activo más grande que yo me llevo en estos libros, ¿no? Ya poder contar con esos ganaderos o herederos de los ganaderos de entonces es... vamos, eran como de la familia, iban a pasar temporadas, como iban a prepararse al campo, pues eran, los llamaban totalmente. Hace este segundo libro, el de este año, segundo tomo, me lo presentó, ¿cómo se llama? Matilde Pérez de Rasti, de Salamanca, de la ganadería de Albaida, Marqués de Albaida. Y ella contaba cómo su madre no quería sentarse a la mesa con Dominguín, que lo tenían ahí como esto, porque tenía mucha fama de juerguista y con todo eso. Entonces a ella, que era la mayor, le hacían sentarse en la mesa. O sea, situaciones como de mucha familiaridad, de mucha cotidianidad. Y por supuesto, vamos, después en el prólogo del segundo libro se habla, el prologuista, que es un periodista que se llama José Peláez, dice que le llama mucho la atención cómo un libro de toros está lleno de caballos y habla de lo que es la trilogía del campo bravo, ¿no? Que son hombre, toro y caballo, ¿no? Es los tres reyes de una misma llanura. Él lo define así, es un texto precioso. Y me estaba diciendo esto ¿por qué? Porque hablábamos de las figuras, de esa convivencia con las ganaderías. Claro, pues después de esa trilogía, sin duda, los protagonistas del libro son Joselito y Belmonte. Vamos, en los dos libros salen millones de veces, además de otras figuras de entonces, ¿no? Pero serían como los protagonistas secundarios de ambos libros. Esa trilogía, ¿no? Ese tridente del campo... Sí. Bravo, el hombre, el toro y el caballo, ¿no? Lo decías, Pla, ¿no? Que el espectador que solo se fija en el torero solo ve media corrida y no le faltaba razón. No, toda la Hay razón. Más actores principales. Sin duda, Javier. Este año, fíjate, ha habido una reivindicación de la afición, de parte de la afición, de transparencia, tanto a la empresa y exigiéndose a la autoridad,
de que se pesaran los caballos de picar por la mañana para saber pues cómo es la pelea del toro con el caballo, si lo primero que cumpla el reglamento y lo segundo que esté equilibrado, que el caballo pese lo que tiene que pesar, no Los púgiles en el ring exacto. de la pelea del siglo. Efectivamente, todas las mañanas se hace un reconocimiento de los caballos y se pesan, eso ya se hacía, pero ahora las actas son públicas y se dice, igual que se dice el peso del toro, se dice el peso del caballo. Y a mí me parece algo positivo. Es verdad que todo llevado al extremo pues no tiene sentido, ¿no? Si un caballo pesa unos kilos menos que otro caballo no quiere decir que sea mejor ni peor, pero bueno, yo creo que de partida me parece algo positivo ese punto de transparencia. Y de alguna manera el mundo del toro tiene que girar hacia ese lado, ¿no? Hacia esa transparencia, hacia ese, bueno, pues el tener en cuenta lo que dice el aficionado, que al final es el cliente. Y fíjate que estábamos hablando de Joselito y de Belmonte, y Joselito fue el torero que marcó la selección de los ganaderos para llegar al toro de hoy en día. Lógicamente han pasado generaciones de ganaderos que han ido imponiendo su criterio. Pero Joselito fue uno de los primeros toreros que se metió en las ganaderías, que quiso saber las familias, las reatas, los sementales que echaban los ganaderos a sus lotes de vacas, y sobre todo que los ganaderos le escucharon para mejorar su producto y para hacer una selección que le encajara a Joselito como gran figura. Y Belmonte decía, lo que diga José. Se fiaba absolutamente de la clarividencia de Joselito, pese a ser Juan Belmonte mayor en edad que José. Y le quería preguntar al doctor Madero, que en esa peña que todavía rinde tributo a estos dos grandes toreros, si de alguna manera, bueno, no es preguntarle porque es afirmarlo, hacen todos los meses de febrero un ciclo de conferencias, todos los sábados de febrero en esta sala, en la sala Antonio Bienvenida, hay una conferencia cada sábado que organiza la Peña de los de José y Juan, y siempre se tiene en cuenta a una figura del toro histórica, se tiene en cuenta al campo bravo, se escucha mucho a los ganaderos, tienen un papel importante en la peña, y con eso que decías de que hay que mirar al torero o a la fiesta más allá de fijarse en el toro, creo que la peña de los de José y Juan mira el toro, mira el torero y sobre todo mira la historia del toreo. Por lo tanto, creo que hace un papel muy importante en el tejido de aficionados de Madrid. Y en esa transferencia de conocimiento, todo eso hay que ponerlo en valor. Sí, porque los toros, además de una tradición, es una cultura. Ha habido gente que todavía eso no lo ha entendido, pero la cultura de la tauromaquia está súper entronizada en gran parte de la sociedad española. Durante muchos años se ha defendido y sigue entiendo. Y me gustaría hacer un comentario que dice Gonzalo. Fíjate cómo era Joselito y Belmonte. Uno podrá ser más de Joselito porque te parece, o más de Belmonte. Había muerto Joselito cuando empezó la peña de José y Juan. Ellos, para defender la pureza o defender el clasicismo de los toros, pensaron ponerle un nombre. Y no se les ocurrió otro que poner el de Joselito y Belmonte como artífices de la edad dorada del toreo. Tuvieron algún problema de decir, ¿y a quién ponemos primero? ¿Ponemos primero a Belmonte y luego ponemos a Joselito? Porque esto de Joselito y Belmonte ahora es muy sencillo, porque esta peña lleva mucho tiempo reiterando Joselito y Belmonte. Porque, como bien ha dicho él, Belmonte tenía más edad que Joselito. Bueno, pues fue Belmonte el que dijo, ¿cómo se llamará esta peña? Le preguntaron a Belmonte los socios iniciales. Y dijo Belmonte, no puede tener otro nombre que el de Joselito y Belmonte. Belmonte siempre irá acompañando a Joselito. Esto se hizo en el año 1951, que se dice pronta, ¿no? Y son unas palabras textuales de Juan Belmonte. Bueno, es la grandeza de estos dos toreros, máximos toreros que representan toda la integridad del toreo. Mucha gente ahora cuando ven películas o el vídeo que has tenido la oportunidad de ver, pues no son, dicen, bueno, es que torean más rápido, menos rápido, da igual. Ellos representan todo, representan la pureza del toreo. Obviamente, en los tiempos de antes no íbamos vestidos como ahora, ni el pensamiento era lo mismo. Y no te quiero contar en la medicina, pero desde luego los buenos médicos del año 40 eran tan buenos médicos como los del año 2026 que estamos, y viceversa, independientemente de los resultados. ¿Y los medios? Los medios obviamente han cambiado. Han cambiado para los médicos, afortunadamente, mucho más para los enfermos, pero también para los toreros.
el toro que sale ahora probablemente sea el toro, el toro mejor para el torero que ha salido en la historia del toreo, más preparado, con unas proporciones más atléticas, más proporcionado, y que permite el toreo que en este momento es el que los espectadores quieren ver. El toro de Joselito los años 20, seguramente los espectadores de ahora no lo reconocerían. Pero es que no hace falta irse a 1920, es que si nos vamos al 1990, que muchos de los que nos están escuchando lo entenderán, a los toros no se les preparaba como atletas como se les prepara ahora. Y el resultado de la selección, de la preparación, de la alimentación, es que el animal del año 90, 95, 2000 se caía. Las corridas de toros eran mucho más tediosas de lo que son ahora, porque los toros de ahora están preparados de una manera diferente. No digo que tengan coach, que lo podrían tener, pero sí que tienen una preparación excelente, bajo el punto de vista nutricional, de selección, veterinaria, y eso que hace que el espectáculo sea más íntegro y muchas veces 13 orejas en las ventas, que hace unos años era absolutamente impensable, con más o con menos justicia. Esto de la justicia en los toros también es muy relativo, que el poder, una de las partes más democráticas de estos, que se juntan aquí 18.000 personas, unos gritan y otros decimos por qué gritan, otros sacan el pañuelo y otros dicen por qué no lo sacan, pero al final hay un juez que decide, y el que decide y decide con la mayor justicia hace que un individuo triunfe. Yo creo que es el resultado absoluto de la democracia. Ahora el toro es mejor, Gonzalo, apuntaba Luis. Tú decías antes que en eso también ha jugado a favor la mayor participación del maestro, de los toreros, a la hora de aconsejar a los ganaderos. Toreros, ¿no? Les vemos siempre participando en los atentadores de sus fincas. ¿Salen muchos de ellos, Mariana, en las fotos? Muchísimos toreros. Entonces, todas las figuras, es lo que contaba antes, se ve esa relación de familiaridad total y de entre torero y ganadero. Yo digo que, decía al presentar el libro la vez anterior, que yo creo que desde luego los toreros están hechos de otra pasta y no seré yo quien diga lo contrario. Pero a mí me parece, y creo que después de observar el libro, convendréis también que los ganaderos también es una especie única, inimitable, y los dos con su genialidad cada uno. Vamos. Sí, justo de eso te iba a preguntar. A mí la parte más nostálgica o que me da pena del libro es la cantidad de ganaderías que se han perdido. Eso sí que quedan por el camino, algunas vinculadas, por ejemplo, a la carrera. El otro día. Sí, algunas vinculadas a la carrera de mi abuelo, que veo y digo, joder, si yo lo he visto en tantos carteles y tal, y ahora no están, ¿no? Ya no existen. Aunque pues a veces los descendientes mantienen la finca o mantienen el hierro, pensando que en algún momento se puede retomar la tradición. Pero sí me gustaría preguntarte por ese sentido de la responsabilidad que tienen las familias para mantener una ganadería con todas las adversidades, ¿verdad? Absolutamente. Yo después yo sentía admiración por los ganaderos, por conocer la labor que hacían, pero desde luego después de este trabajo, a mí ahora lo que me parecen son unos auténticos héroes. Y si tengo que decir cuál es el denominador común de todos ellos, diría ese sentido tan profundo de lo que han heredado, de lo que han recibido y su intención en mantenerlo todo como hasta ahora, ¿no? Ligado a lo que hablábamos antes, de que quizá en el Campo Bravo es donde menos se nota ese transcurrir de los 150 años que nos separan, ¿no? De las primeras fotografías de este libro. Y otra cosa también que me llama la atención es que, así como en otras, y en comparación con los libros anteriores que os he citado, como en otras faenas de campo, más de labor, pues a lo mejor el propietario de la finca pues delega un poco más. Aquí el ganadero siempre es él, siempre está presente. Son faenas que no se delegan, ¿no? Y que las decisiones sí que se toman. Sigue siendo es muy protagonista en el campo, ¿no? Es una persona absolutamente clave, a mí me parece. Y también, ¿no? El apunte de que sean muchas veces las ganaderías empresas familiares. De eso alguna vez hemos hablado con nuestra compañera Nerea Echarri estos días presentes por aquí. Nerea siempre nos da una visión
particular y sobre todo económica de este mundo taurino. Nerea, buenas tardes, cuéntanos. La Feria de San Isidro vuelve a consolidarse como uno de los principales motores económicos de Madrid. El ciclo taurino, celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas entre mayo y junio, registra cada temporada cifras récord de asistencia y una elevada demanda de entradas, con un impacto directo sobre sectores como la hostelería, el turismo y los servicios. La edición de 2026 ha alcanzado un máximo histórico de abonados. Un total de 18.520 aficionados adquieren el abono para asistir a la feria, un 5,6% más que el año anterior y cerca de 1 millar más que en 2025. La cifra supone que más de 18.000 localidades de las ventas permanecen ocupadas durante todo el serial taurino. Este incremento de la asistencia tiene una traducción directa en la actividad económica de la capital. Según declaraciones de Rafael García Garrido, director de Plaza 1, la Feria de San Isidro genera alrededor de 80 millones de euros para la economía madrileña, impulsando especialmente la hostelería, el turismo, el comercio y el empleo temporal asociado al evento. El impacto se extiende tanto a los establecimientos próximos a las ventas como al conjunto de la ciudad, que recibe miles de visitantes atraídos por la principal feria taurina del mundo. Roberto Gil Ramos, propietario del restaurante Abanto. Esta Feria de San Isidro 2026 ha sido bastante buena. Hemos crecido en clientela, hemos crecido en familia y hemos crecido en número de ventas. La feria representa un 33% de nuestra facturación anual y puedo decir que he superado a la del año pasado. El sector prevé incrementar su facturación hasta los 25 millones de euros durante las semanas que dura el ciclo taurino, impulsado por la afluencia masiva de público a las ventas y por el aumento de la actividad en bares, restaurantes y terrazas de la capital. Las estimaciones apuntan a que cerca de 650.000 personas pasan por la plaza durante la feria, lo que convierte este periodo en uno de los de mayor volumen de negocio para la restauración madrileña. Todo esto obliga a los propietarios a prepararse a conciencia para su particular mes de agosto. Somos 8 personas, entre sala y cocina, tirando de alguna empresa de ETT para días puntuales 10, ¿vale? Y en feria somos 14. Prácticamente doblamos la plantilla. Además de la plantilla, los hosteleros deben hacer un esfuerzo de cálculo y organización de productos, una gestión que puede marcar el límite entre obtener grandes beneficios o pérdidas, calculando cantidades para no quedarse escasos, pero tampoco tirar ni desaprovechar producto fresco. Además de las comidas y las cenas, las bebidas alcohólicas y los refrescos son otra importante fuente de ingresos. Ayer, casualmente, cuando cerrábamos, el chico que tengo de la barra me dice: teníamos 3 barriles esta mañana detrás de la barra y nos los hemos acabado. Ayer en barril se pudieron vender unos 150 litros de cerveza y tenemos una cámara con capacidad de unas 650 botellas que hubo que rellenar 3 veces. Estas cifras demuestran que la tauromaquia va mucho más allá de lo que ocurre en el ruedo. El campo, el empleo y, por supuesto, la restauración se nutren también del mundo del toro. Hay lugares donde la vida no se cuenta, se vive. En nuestros pueblos las aulas se llenan de danza y música, las puertas permanecen abiertas y las manos aprenden y enseñan. Hay quien cuida la tierra, quien la recorre corriendo o en bici. Y quien mantiene vivos los caminos y las carreteras. Porque detrás de cada pueblo hay personas. Diputación de Segovia. Nuestros pueblos. Nuestra fortaleza. ¿Destaca tu pyme o empresa por su buena gestión y solvencia? Acredítala en la 9ª edición del certificado CIEGE de El Economista e Informa, el sello que reconoce la excelencia empresarial. Impulsa tu reputación, adquiere visibilidad en eleconomista.es y demuestra el valor de tu compañía obteniendo el certificado. Busca certificado CIEGE en Google y presenta ya tu candidatura. IBEX 35 despide la sesión de este viernes en los 18.344 puntos tras sumar un 0,38%. Ha sido feo, mucha polémica, bastante sorpresa. ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué más estáis destacando de lo que llevamos de feria? Un ciclo que ya toca
a su fin, casi. Pues sí, prácticamente. Mira, empezamos con esa puerta grande de Talavante que el año pasado se repitió la historia. La primera tarde del San Isidro abrió la puerta grande Alejandro Talavante. Pues este año lo ha hecho con un toro de Núñez del Cubillo, a que cuajó muy bien, un toro bravo, un toro importante, y estuvo sensacional. Después se le dio una gran corrida de Conde de Mayalde. Ha sido una de las notas ganaderas importantes. Es verdad que se devolvieron 2 toros por falta de fuerza, también creo que por la precipitación del presidente, que a veces pasa, porque pierden las manos después de pasar por el caballo y enseguida ya se evalúa eso como una falta de fuerza, cuando muchas veces es que no le ha dado tiempo a reponerse de la pelea que ha hecho en el caballo. Después vino la novillada de Monte Alto, una novillada muy interesante con la salida a hombros de Álvaro Serrano, un novillero de Navas del Rey que sorprendió muchísimo. No fue buena la de Partido de Resina y se echó para atrás la corrida del Parralejo, por lo que al final se dio una corrida del Bellosino que tampoco dio grandes facilidades a la terna. En la corrida de El Torero, que lidiaron Diego Urdiales Fortes y Fernando Adrián, se abrió la puerta grande de nuevo por parte de Fernando Adrián, una puerta grande no exenta de polémica, con un lote muy bravo, un lote que se movió mucho, un lote exigente, y el torero madrileño consiguió su 4ª puerta grande, que se dice pronto. En la corrida de la quinta destacó la confirmación de Manuel Dios le guarde, un torero de Salamanca que también ha despertado muchas esperanzas y que además está participando en la Copa Chenel, que es un certamen de matadores que se está celebrando en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. En la corrida de Fuente Imbro estuvo muy bien, de manera muy honrada, Paco Ureña, que por cierto cayó herido unos días después y después comentaremos. Lo que embistió más de Fuente Imbro fue la novillada, en la que salió a hombros Julio Norte, novillero de Salamanca, y cayó herido Mario Vilau, que es un torero catalán de Barcelona, que también cortó una oreja y que sueña con tomar la alternativa en la Monumental de Barcelona. Ojalá, porque los toros son legales en Cataluña, aunque desgraciadamente no se dan, pero el Constitucional tumbó la prohibición y la gran esperanza es que vuelva. Luego lidió Saltillo, que por cierto José Joaquín Moreno Silva es miembro de los de José y Juan, ¿verdad, Luis? Sí. Un socio muy activo de la Peña, y en este caso tuvo una actuación destacada Juan de Castilla, un torero de Colombia que también está haciendo grandes esfuerzos. Hubo un desencanto general con la corrida del Puerto de San Lorenzo, una corrida pues con su punto manso que tiene ese encaste Atanasio. También se devolvieron 2 toros, pero dentro de una tarde aciaga, una tarde de poco éxito, aún así hubo cosas buenas. Hubo un toro muy bueno que le tocó a Manzanares, hubo un mansito también con buenos mimbres que le tocó a Pablo Aguado, que hizo cosas bonitas pero no terminó de entenderse con el toro, y Juan Ortega estuvo discreto con el peor lote. Juan Ortega era una de nuestras esperanzas y apuestas para este San Isidro, pero no ha tenido mucha suerte. Vamos a ver si va remontando la temporada. En la corrida de Vitoriano del Río, que es una de las corridas, Javier, pues más codiciadas por las figuras. La ganadería de Vitoriano este año lidia 2 corridas y media, porque lidia también la mitad de ese gesto en solitario de Borja Jiménez. Pues lidió una corrida muy importante para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo, con una faena que hubiera sido de 2 orejas bajo mi punto de vista, y creo que el de toda la plaza, por la emoción que tuvo para Castella, que es un torero muy seguro. Este año además había quedado fuera de Sevilla y necesitaba un poquito esa reivindicación en Madrid, que es la plaza que siempre le ha sacado a flote, y lo pinchó. Desgraciadamente no tuvo suerte. Luego se lidió una corrida de rejones de Ángel Sánchez y Sánchez, un hierro de Salamanca también de toda la vida, y se aprovechó ese día para premiar a una asociación de ganaderos, que es la Asociación de Ganaderías de Toros de Lidia. Digamos que la mayoritaria y la más grande es la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, y luego está esta otra que ya lleva 175 años, que se dice pronto, y también se les premió porque este era el único hierro que lidiaba en las ventas en todo San Isidro que pertenece a esta asociación. Entonces se aprovechó este día de rejones para premiarles. Luego fue la corrida del Currucén, con un momento mágico, con unos quites entre David de Miranda y Víctor Hernández, que de alguna manera pues fue muy bonita ver esa rivalidad, esa competitividad después de tanto tiempo. Una corrida del Currucén interesante y en la que David de Miranda cortó una oreja.
La novillada de Conde de Mayalde, hemos hablado antes ya del Conde de Mayalde, pues propició una salida a hombros, en este caso de Julio Méndez, en ese momento novillero, y que unos días después tomó la alternativa en Cáceres, también saliendo a hombros junto a Emilio de Justo y Talavante. Y también pues ya es un torero que ha llegado al nuevo escalafón con fuerza gracias a este triunfo como novillero. La de Pedraza y Yeltes fue una corrida fuerte, bastante dura, en la que destacó Jarocho, un matador de Burgos, pero sobre todo hecho en Salamanca, además apoderado, ayudado de alguna manera por Alipio Pérez Tabernero. Sí, y luego se lidió la corrida de Juan Pedro Domecq, una de las corridas más importantes del ciclo, una corrida muy brava. Salió a hombros Diego Urdiales, cortó una oreja a Rocarrey y confirmó la alternativa el mexicano Bruno Aloy. En la de Garcigrande no hubo mucha suerte, la verdad, y después llegó la 20ª Puerta Grande de Diego Ventura en la corrida de Rejones, Javi. Eso fue impresionante, 20 puertas grandes, que se dice pronto, del rejoneador de la Puebla. En la Adolfo Martín hubo toros importantes también. Es el festejo en el que hemos dicho que Paco Ureña cayó herido. Antonio Ferrera salió a hombros. Incluso dejó una de las estampas del 2026 subiéndose al caballo de picar, claro, para picar el 6º toro de la tarde. Y la verdad que fue una tarde muy emocionante y independientemente de gustos, pues demostró una capacidad y una lidia total impresionante. La de José Escolar fue muy dura, una corrida muy, muy complicada, con emoción desde luego, pero muy difícil, y tuvo mucho mérito Damián Castaño, que dio una vuelta al ruedo, y Gómez del Pilar, que pinchó una faena de posible trofeo. La de Laguna Janda no se pudo lidiar, se lidió la de Montalvo en el año del centenario de antigüedad de este hierro, propiedad de Juan Ignacio Pérez Tabernero. Y la terna, formada por José Garrido, Ginés Ismael Martín y Samuel Navalón, pues dio una gran sensación, sobre todo de futuro, de que son toreros para tener en cuenta el día de mañana. Me maravilla la memoria fotográfica, solo a la vista de los carteles, todos los recuerdos en la cabeza. ¿No os ha dejado hablar? Ya. Nada. ¿Qué vamos a decir ahora? No, memoria fotográfica. Hablando de ello, Mariana, ¿con qué te quedas? ¿Tú qué nos destacas? De esta feria, pues yo destacaría, bueno, eso lo que han mencionado antes también, de la afición y la gente joven, ¿no? La cantidad de gente joven que se ha visto. Yo las veces que he venido, que siempre vengo en metro, vienen en hordas, luego como los ves, cómo van. Yo desde luego aporto, tengo un niño de 12 que me hace una ilusión enorme, que hemos dejado de hablar de futbolistas y de fútbol y ahora nada más que habla de toreros, de ganaderías y bueno, eso da como mucha esperanza, ¿no? Yo no sé si he tenido algo de culpa, pero desde luego me siento como... Pero vamos, es común, vamos. Yo creo que es entre sus amigos y demás lo ves y desde luego para mí es un subidón enorme. Perdona un momento, Javier, Mariana, es que además tu hijo nos contabas que es de los que se lanzan al ruedo, que quieren ver de cerca a sus ídolos. Por supuesto. Y que además no le importáis Aranjuez, que están en las ventas en todas partes, ¿no? Claro, y no viene más tarde porque algún día tiene que estudiar y tiene que hacer algún deber, pero vamos, ahí va, se viene prácticamente todas las tardes, van ahí arriba, al Palomar, desde donde está, y junta los euros que tenga para poder venir, y la verdad que sí, que eso es para mí es una alegría enorme. Que el año pasado también nos comentaba el doctor Madero que cogía los trastos de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Bueno, no nos he vuelto a coger, pero esperemos que lo coja este año. Ya te lo contaré el año que viene. ¿A quién ha visto bien? Mejor. Yo creo que el que mejor ha estado para mí ha sido Castela, probablemente. Ha habido toros muy buenos para mí también. El toro de Victoriano del Río fue muy bueno. El toro de Niño del Cubillo fue muy bueno. Y el toro de Mayalde fue muy bueno. Y no me puedo quedar callado de decir que la corrida de Juan Pedro Domecq fue excelente. Quizá no llegara ningún toro a las calidades de estos tres que hemos contado, pero el consenso, sin lugar a dudas, Juan Pedro Domecq ha liderado una corrida excelente en casta, enclasada, brava, una corrida excelente. Y los toreros, pues ha habido muchos que han estado bien. Bueno, tampoco me puedo olvidar de los tres novilleros, cada uno en su palo, pero los tres novilleros han estado muy bien. Ahora no está Víctor Zavala, pero y era imposible, pero en otros tiempos unos empresarios de Madrid hubieran dicho que el día 17 de junio, que es jueves, juntaban a los tres novilleros para que torearan a las 8 de la tarde y a lo mejor
había 3/4 de plaza oxigenada, porque los chicos han levantado una verdadera expectación. Bueno, los tiempos son diferentes, los empresarios no quieren, probablemente los novilleros tampoco, y encima uno ha tomado la alternativa, o sea que era inviable. Pero la verdad es que hacía tiempo que no había 3 novilleros en las ventas que salían por la puerta grande con toda la justicia del mundo. Ha sido muy positivo ese punto. Uno ya con la alternativa, ¿no? Méndez, Sí. nos comentabas antes, Gonzalo, y ese apunte que nos dejaba Luis sobre juntar a triunfadores de las novilladas. El otro día hablábamos si deberían tener más representación en el escalafón inferior en el ciclo Isidril, en la feria de San Isidro, pero bueno, que no sería una mala idea juntarlos. No. a la tarde. Sin duda. Yo creo que una de las partes más importantes de Madrid, de los toros en Madrid, es que efectivamente ahora estamos viviendo la Champions, ¿no? El Mundial del Toreo, que es el San Isidro. Pero en la temporada de Madrid va desde el último fin de semana de marzo hasta mediados de octubre. Y hay tiempo para programar muchas cosas. Y muchas veces la programación pues es pues para cumplir con el pliego, las exigencias que tiene el pliego. Pero esta empresa, por ejemplo, ha enfocado muy bien el tema de las novilladas nocturnas del mes de julio, que empieza el último jueves de junio, y hay muy buen ambiente, mucha gente joven, precios muy asequibles, un plan alternativo o simultáneo para cenar con diferentes puestos de la Comunidad de Madrid y mientras se combina con las novilladas. Y de alguna manera todo eso incentiva a que la gente venga a la plaza. Si además el espectáculo es bueno, que es lo primordial, pues es muy probable que repitan y que sigan viniendo. Y por ejemplo, contratando a esos novilleros que han dado motivos para volver a Madrid, pues sería ideal, claro. Pero también hay que contratar novilladas que den posibilidades, porque muchas veces durante la temporada pues vemos novilladas muy fuertes que desgraciadamente no salen buenas. Y muchas veces los novilleros que vienen con toda su ilusión a Madrid, pues se estrellan. Y Madrid es o sigue siendo la principal lanzadera para los jóvenes, sí. Sí. Lo que pasa es que ahora se está haciendo una labor importante por parte de la Fundación Toro de Lidia, apoyada en diferentes comunidades autónomas, sobre todo Andalucía, Madrid lo primero, pero también Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, donde además de, donde se hacen certámenes de novilladas sin picadores y sobre todo novilladas con picadores, que le llamamos circuitos, que está lanzando nombres a la fiesta fundamentales para que haya una renovación. Y de alguna manera es muy difícil en esta época ser novillero, pero si tienes esa posibilidad de torear en un pueblo que además sea televisado y que además, si estás bien, te repitan y tengas otra oportunidad, pues permite descubrir jóvenes valores. Luis, presidente de la Peña Los de José y Juan, antes hemos estado hablando de estas dos figuras. ¿Cómo funciona una peña taurina? Una asociación, cuadrilla, grupo de amigos, después de cada tarde os reunís, luego dais los trofeos de triunfadores. Sí, bueno, yo te digo esta que es la que conozco. Una peña es un foro de discusión de gente que se reúne para hablar de toros. Y así funcionan los de José y Juan. Con que nosotros en la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño hacemos una cena todas las semanas mientras que duran los toros, que se analiza pues lo que muy bien ha hecho Gonzalo. Yo con los apuntes de Gonzalo ya tengo lo que tengo que decir. Y luego nosotros hacemos el premio a una de al premio a la corrida más encastada de la Feria de San Isidro, que tiene el nombre de un ganadero de Colmenar que viene de los antiguos Martínez. Yes. Joselito fue un torero que defendió el encaste Martínez, que eran toros de Carriquín, me parece que eran, que él con un toro de Ibarra cambió un toro que se llamaba Diano, que hizo cambiar esa ganadería, y Joselito se hizo un enamorado. Y lo único que ocurrió que la guerra civil la ganadería se acabó, pero gente de Colmenar, Luis Fernández de Salcedo, se quedó con una parte hasta que la vendió. Y este hombre era un erudito de los toros, fundador de familias que están en esta peña, y en recuerdo suyo pues hacemos el premio Luis Fernández de Salcedo
a la corrida más encastada, que no quiere decir que sea la corrida más enclasada, ni que sea la corrida a la que se le han cortado más orejas. Entonces hay algunas circunstancias, como puedo decir, corridas muy serias, muy encastadas en lo bueno o encastadas en el genio, que han sido premiadas, porque lo que prima es lo encastado, ¿no? Y luego hacemos otra cosa que me parece, lo ha hecho Gonzalo antes, que tiene un interés muy importante, y es que los toros tienen mucho de tauromaquia, los toros tienen mucho de cultura, y la cultura de la tauromaquia es fundamental. Quizás al aficionado no le llene tanto como le llenan los grandes días de toros, pero es una preparación o una consecuencia de los toros, y la cultura de la tauromaquia hay que defenderla siempre. Y yo por eso, hoy que he escuchado a Mariana Gasset por primera vez, yo sí que le brindo que el año que viene, si quiere venir a presentarnos sus libros, y una de las... Bueno, encantada, recojo el guante encantada. Sí, pues uno de los sábados vendrá. Buscaremos aparatos de audiovisuales que sean más factibles, porque lo tuyo es mostrar más que hablar, pero estás invitada a que una de las conferencias del mes de febrero la hagas tú. Y nosotros invitados también de dar a todo ello cobertura, que hasta aquí hemos llegado. El Festival de Villaseca, ¿cuándo es, Luis? Suele ser a primeros de marzo. La primera corrida, este año, fíjate qué casualidad, se le dio una corrida de Celestino Cuadri un sábado, y el domingo se le dio una corrida de Celestino Cuadri en Madrid. Los toros de Villaseca, que es un gual a plata, sí, podían haber sido los de Madrid y a la viceversa. El resultado te lo puedes imaginar. Luis Madero, Mariana Gasset, Gonzalo, bienvenida. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volveremos por aquí el año que viene. Muchas gracias. Seguiremos hablando de toros. Mil gracias. Adiós, un saludo.